8 de la mañana, 5 minutos, la hora en nuestro país. Les decía antes de irnos a la pausa que vamos a tener invitados aquí en el piso de 7 AM Televisión. Está con nosotros Nancy Sotelo de Mumalá, Chaco, para hablar por sobre todas las cosas de noticias lamentables, esta cantidad de femicidios, 12 ya que se han otorgado en nuestra provincia, en la provincia del Chaco. Primero, antes que nada, buenos días, Nancy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a toda la teleaudiencia también. Bueno, pocas palabras por ahí para definir estos 12 femicidios de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que nosotras siempre decimos que no nos dejan de sorprender y que no debemos naturalizar la violencia hacia las mujeres, pero ya tener 12 femicidios en lo que va del año nos preocupa, nos duele mucho, porque también insistimos en que los crímenes de género son evitables. En el caso de muchas víctimas realizaron denuncias, pidieron ayuda. Y bueno, eso es lo que nosotras insistimos, es muy preocupante porque estos crímenes se pueden evitar, y no solo son víctimas las mujeres que pierden la vida en manos de esta violencia machista, sino también sus hijos y sus hijas. En el último caso resonante y conocido en nuestra provincia, más precisamente en Resistencia, esta joven Graciela, que era madre de un bebé de tan solo 2 meses, nos muestra que es una realidad creciente, lamentablemente, y que involucra y que nos puede afectar a cualquiera de nosotras. A veces la violencia viene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es como que les cuesta tanto realizar una denuncia? Bueno, quizás en un corto tiempo, por nuestras experiencias, podemos decir que las mujeres se animan a denunciar, se animan a contar, porque el primer paso es hacer visible la violencia, es aceptar la violencia, y no es para nada fácil porque se da siempre en un vínculo de afecto, en un vínculo familiar, en un vínculo muchas veces inclusive de convivencia, pero por eso es muy difícil aceptarla, hacerla visible. Y después el paso siguiente, denunciar ante la justicia, pedir ayuda. Entendemos que en muchos casos y muchas víctimas se animan. La situación es muy difícil una vez que se realiza la denuncia. ¿Por qué? Porque hay engranajes del Estado que evidentemente no funcionan. Muchas víctimas realizan 1, 2, 3 denuncias. Hay medidas urgentes que están estipuladas en la legislación, que tienen que ver con la exclusión del violento del hogar, independientemente de quién sea propietaria o propietario del domicilio, con la restricción de acercamiento. Esta medida tiene que ser urgente, porque si una persona, una mujer, denuncia violencia y está en una situación justamente de peligro, el contacto con el agresor tiene que cortarse. Para eso es la medida de exclusión del hogar. Y en muchos casos esa medida se demora, y en algunos de los casos, cuando la medida se hace efectiva, el agresor no se da por aludido, no la cumple. Y lamentablemente el hostigamiento sigue, el contacto sigue, y en muchos de los casos los femicidios se dan porque justamente no hay un control de que el agresor cumpla con las medidas, con lo que la justicia determina. Son una serie de elementos que hacen a que la mujer que realizó denuncias se encuentre en situación muchas veces de mayor peligro. Marchas incansables que han realizado. ¿Alguna respuesta de la justicia, del gobierno, de quien fuere, Nancy? Nosotras entendemos que las movilizaciones son una herramienta fundamental de expresión ciudadana. En las últimas movilizaciones hemos tenido mayor acompañamiento con otras instancias, con la multisectorial de la mujer, con otras organizaciones, también vecinos autoconvocados, y justamente acompañando el pedido de declaración de emergencia por violencia de género. Es un pedido que lo venimos realizando ya hace más de 2 años, y que lamentablemente ni nosotras ni los otros organismos que mencioné tenemos respuesta sobre ese pedido. Nos parece que es una situación de inseguridad muy preocupante en toda nuestra provincia. Los casos se han dado en todo el territorio provincial. El crimen de la docente Antesana, la joven que recientemente en Fontana fue asesinada, ahora la joven encontrada
acá en un espacio de Soberanía y Calle 25, creo que fue el lugar donde se halló el cuerpo de esta joven, hacen que el mapa de la violencia se dé en toda la provincia, y lamentablemente las acciones que nosotras insistimos se deben dar con esta declaración de emergencia por violencia de género no se ven, no tenemos respuesta, y es una situación muy preocupante. A veces, como decías, hay mucho miedo por ahí de realizar las denuncias, pero por ahí anónimamente o a escondidas, no quiero usar la palabra escondidas, que por ahí la mujer se pueda acercar a Mumala. ¿Qué se le ofrece desde allí? Nosotras somos un colectivo de mujeres que lo que brindamos es asesoramiento en cuanto a cómo denunciar, dónde denunciar, también acompañamiento en el caso de mujeres que por ahí no son víctimas, pero sí pueden y conocen de otras mujeres que necesitan ayuda. Pueden acercarse a Cervantes 69, acá en Resistencia, o la vía de comunicación más, digamos, inmediata y gratuita es Facebook. Estamos en Facebook, a través de esta red social también pueden encontrarnos y, bueno, realizar todo tipo de consultas. Y bueno, nuestro trabajo cotidiano tiene que ver con la sensibilización, con justamente acompañar los reclamos y fundamentalmente difundir nuestros derechos, la participación, la legislación que tenemos en el caso de las personas víctimas de violencia. Sabemos que es muy difícil involucrarse y a nivel provincial tenemos una ley que plantea la protección de identidad de aquella persona que puede ser testigo y que es fundamental tener testigos muchas veces, y a veces eso no se sabe, no se conoce. Por eso nuestra tarea está en difundir, en acompañar y en asegurar que las personas que se involucren también tengan esa seguridad al acompañar a una víctima. Me habló de las redes sociales, me habló de Facebook. ¿Cree que a veces indirectamente la violencia puede empezar allí? Mira, nosotras pensamos que al igual que la violencia u otra situación de la sociedad se ve reflejada en los diferentes medios. Facebook es una posibilidad muy importante y muy valiosa, una herramienta muy valiosa, y depende de cómo se la use. Entendemos que muchas veces hay también intenciones inescrupulosas, pero en diferentes acciones, no solamente en lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, pero también a través de Facebook, con el buen uso y la responsabilidad, ha servido esta red para, en el caso de muchas personas que han desaparecido, en poder difundir rápidamente la imagen, una situación que nosotras también denunciamos con respecto a la búsqueda de personas desaparecidas. En la página oficial de la Dirección de Personas Extraviadas en la provincia del Chaco no se cuenta con la imagen de la persona buscada, simplemente los datos que sabemos son relevantes, pero al momento de iniciar una búsqueda de una persona desaparecida, lo más importante es saber a quién estamos buscando. Sí. Y eso es lo que nos posibilita Facebook, por ejemplo, siempre, por supuesto, usando este espacio de comunicación con responsabilidad. ¿Sabe por qué le digo de tomar la red social? Porque hay mujeres que por ahí se cansaron de hacer denuncias de 3, 4, 5, 10 denuncias contra el agresor y que después terminan poniendo fotos en las redes sociales. Por ahí fotos lamentables que uno no le gustaría ver, de un golpe, por ejemplo, un golpe en el rostro, sí, de una cara desfigurada, pero que terminan colocando fotos en la red social para tratar de que alguien haga algo. Sí, de hecho hay muchos casos que se conocen a través de estas denuncias que no son oficiales, pero son denuncias al fin. También es importante, en el caso nuestro, nosotras siempre remarcamos que todas aquellas noticias o denuncias que se hacen públicas desde nuestro espacio siempre están chequeadas con anterioridad. Es decir, si una mujer denunció a una persona por el simple relato, más allá de que confiemos que sea verdad o no, nosotras necesitamos que haya una denuncia, de que haya pruebas en el sentido de que esta persona tiene antecedentes violentos, porque también es importante remarcar esto. Al hacer una denuncia pública sin tener pruebas o sin tener diferentes fuentes, muchas veces se puede incurrir en algún error y tampoco es bueno que se pueda hacer denuncias simplemente por cuestiones a veces que son de índole personal, que no tienen que ver con situaciones de violencia
precisamente, pero en todos los casos que nosotros acompañamos, lamentablemente, y otros casos que a veces las víctimas con mucho derecho no quieren dar a conocer, están las denuncias en el medio, y hay muchas denuncias, no solamente una, siempre son varias las denuncias que se realizan, y es por eso que también insistimos en que las medidas y el accionar de la justicia debe ser acorde con este animarse que tienen ahora las mujeres de poder denunciar. A medida que van pasando los días, pasan los meses, pasan los años, por ahí lamentablemente se escucha de violencia de género, y también en este caso los últimos femicidios, que cada vez son más jóvenes. Debe doler y mucho esto, ¿eh? Sí, sin dudas. Nosotros hemos hace un corto tiempo también hecho hincapié en material de difusión y de trabajo para abordar la violencia ya desde el noviazgo, porque así como vos decís, las edades de las víctimas son cada vez chicas que oscilan entre los 15 y 20 años. Y eso habla de una situación muy pronta en los vínculos, donde ya los vínculos se inician con violencia. Entonces, nuestra preocupación tiene que ver con eso, con poder brindar herramientas que nos permitan detectar la violencia y no naturalizar, no esperar a que haya una situación mayor, porque justamente una vez que se aceita el círculo de la violencia, es muy difícil poder salir de ese círculo. Y en muchas jóvenes, situaciones que no deben ser toleradas son naturalizadas, y eso hace a que los noviazgos, las relaciones, ya se fortalezcan en la violencia. Hacemos un fuerte hincapié en eso, en no tolerar ninguna situación de maltrato, y lamentablemente la violencia en las edades muy tempranas va aumentando. Sabemos que por ahí, desde quienes educan, llegará desde la casa, porque los padres para las chicas más jóvenes por ahí son los que tendrían que darle un poco más de información y hablar sobre estos temas, pero también en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, debería haber algún tipo de charlas o algo, o alguna materia que en algún punto se aboque a este tipo de cosas. Absolutamente. Insistimos en que desde los contenidos curriculares se debe abordar. De hecho, hay cuadernillos y material de información que se trabajan, pero en el ámbito de la salud, que también es muy positivo, pero a nivel educativo se deberían incorporar contenidos para que desde los primeros años se aborde esta situación, porque la violencia es un problema histórico, no es nuevo, pero así como tiene sus años en nuestra historia, está arraigada muy fuertemente, y debemos, como decís vos, desde la casa, desde la escuela, desde los vínculos, no solo con las hijas, sino con los hijos también, poder reeducar en una cultura de respeto hacia el otro. Más allá de que lamentablemente la violencia de género tiene a más víctimas mujeres, cuando decimos violencia de género, hablamos de violencia entre personas, no solamente hacia las mujeres, pero esta cultura machista hace que seamos mayoría en cuanto a las estadísticas en víctimas, pero es muy necesario y es urgente una reeducación en nuevos valores, en una educación que no discrimine, porque en los primeros años y sobre todo en los espacios adolescentes se vive esas situaciones de violencia que hacen a un mundo donde se discrimina, donde hay también hace no mucho tiempo se comenzó a hablar de bullying, que antes no se hablaba de la violencia escolar. Bueno, no son cuestiones menores. A veces comienza todo ahí, disculpe, a veces comienza también en el bullying con una suerte de violencia, por ahí a algunos les parecerá como una broma para los chicos, por sobre todas las cosas, una broma hacia el otro, pero a veces con esas pequeñas cosas comienza todo ahí para que después sea gigante, ¿no? Sin dudas, porque son pequeñas cosas, como vos decís, pero que se amalgaman en una cultura donde la violencia aumenta, donde hay discriminación en las escuelas, donde las burlas entre los chicos, muchas veces lamentables casos de suicidios han dado cuenta de una situación de maltrato en las escuelas, y esto no está alejada de la violencia hacia las mujeres. Es una situación que lamentablemente, así como están entrelazadas, también requiere de una respuesta integral,
y esto hace a la escuela y a la educación también en la casa. Imagino del otro lado a jóvenes y adultas también viendo 7 AM Televisión. ¿Qué tiene usted para decirle como referente de Mumalá, teniendo en cuenta estos 12 femicidios ya en el año y la cantidad de violencia de género que hay? Que la violencia no discrimina ni edades ni situaciones sociales, que la violencia nos puede afectar a cualquiera de nosotras y que por eso insistimos, en nuestra provincia se debe tomar a la violencia como un problema social, un problema político, y las medidas deben ser de los diferentes espacios del Estado. La justicia debe actuar con las medidas urgentes y la policía, que muchas veces es la responsable de hacer cumplir esas medidas, también. No se debe tomar una simple denuncia cuando una mujer se acerca a una comisaría, a una fiscalía, como una situación más. Lo que una mujer está haciendo es dando aviso de una situación de violencia que lamentablemente en muchos casos termina en femicidio. Nancy Sotelo estuvo aquí con nosotros en 7AM Televisión. Reiterar el contacto, ya sea en las redes sociales, el número de teléfono y dónde está Mumalá. Sí, estamos en Cervantes 69, acá en Resistencia, y en Facebook Mumalá Chaco, que, insisto, es una red rápida, gratuita, y bueno, estamos siempre para cualquier consulta o cualquier interrogante que quieran realizar. Bueno, desde 7AM TV le decimos, Nancy, tienen las puertas abiertas como siempre de este noticiero, de esta productora de informes SRL, y bueno, esperemos que todo se busque una solución y tengan las respuestas que necesitan. Muchas gracias, y muchas gracias a este medio y a todos los medios de la provincia que están tomando con seriedad el tema, y es fundamental la participación para difundir justamente las medidas de prevención. Nancy Sotelo estuvo aquí con nosotros en 7AM Televisión hablando de los lamentables femicidios, 12 ya en lo que va del año aquí en la provincia del Chaco, y de la violencia de género. Establecemos la pausa en 7AM TV y a la vuelta regresamos con más información.